Cada vez que en Occidente y por supuesto en España lanzamos un halago para los dirigentes del Partido Único Chino por su gestión del coronavirus o por la construcción en tiempo récord de hospitales, invocamos al totalitarismo y cavamos más hondo en los derechos de las incómodas víctimas de la dictadura comunista más larga de la historia. Hablamos de los campos de tortura y de trabajo esclavo de China. Está con nosotros Raúl Fernández Vítores, que es profesor de filosofía, escritor y autor, entre otros libros, de ese viaje a Tianjin, publicado por la editorial Confluencias. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Aquí en el confinamiento, aguantando como buenamente puedo, con las lecturas y con otras distracciones. Hace unos días leíamos en El Mundo un artículo tuyo hablando de los campos de trabajo chinos. En ese artículo decías: en Europa gozamos aún de un sistema de garantías que los chinos no tienen. Buscamos nuevo amo, lo tendremos. ¿Es una profecía? Pues sí, porque siempre que se busca nuevo amo, se lo suele encontrar. Entonces, yo escribí este artículo porque me llamó mucho la atención la reacción que tuvo, sobre todo los países de nuestro entorno, ¿no? Los países europeos, a la hora de proponer un modelo que solucionase el tema de la pandemia del coronavirus, ¿no? Entonces, se ponía como ejemplo de eficacia la eficacia china, ¿no? Entonces, parece como que Europa, en este afán por suicidarse lo antes posible, busca la muerte y busca nuevo amo en formas, digamos, en modelos que son, si caben, todavía más letales que, digamos, las hegemonías que de alguna forma tradicionalmente, dentro de la cual tradicionalmente estamos. Es verdad que Europa siempre ha sido muy permeable a la propaganda china, desde época de Mao, ¿no? Sí, sí, bueno, digamos, la intelectualidad europea tuvo una alucinación tremenda con el tema de la Revolución China, ¿no? La Revolución Maoísta, porque se presentó en un principio, en los años 60, sobre todo con la Revolución Cultural, ¿no? Cuando estalla la Revolución Cultural en 66, pues se presenta como una tercera vía, frente al, digamos, socialismo tópico, real, soviético, encarnado pues, en la figura de Stalin, ¿no? De este gran dictador. Entonces, frente a la Unión Soviética, a las barbaridades del Gulag, que ya no se podían ocultar por mucho más tiempo, China parecía como la solución, pero claro, es una solución construida sobre la más absoluta ignorancia de lo que ocurría en China y sobre la más absoluta nada. Entonces China aparece precisamente dentro de la progresía y dentro de la, digamos, de la intelectualidad europea como ese espacio donde proyectar un deseo de cambio revolucionario que siempre es un deseo de nada, ¿no? Y claramente esto se hace con una inconsciencia tremenda sobre lo que allí ocurría, ¿no? Lo que allí ocurría es una cosa muchísimo más trágica. Pues vamos a hablar de lo que significa hacer publicidad y comprar la propaganda del Partido Único Chino, es decir, de los campos de reeducación. ¿Cuántos tipos de campo hay o cómo ha sido esa evolución de los campos de concentración? Bueno, en China, digamos, los campos de trabajo esclavo, lo que se llama el trabajo esclavo en China, ha sido una constante desde su propia fundación como República Popular, ¿no? No como república, simplemente de Sun Yat-sen en el año 1911, ¿no? Sino en el 1949, cuando se proclama la República Popular China, pues prácticamente en los primeros años ya de la República Popular, en los años 50, comienzos de los años 50, aparece una forma de trabajo esclavo que es correccional y que es penal. Y esta forma lleva el nombre abreviado de laokai. El laokai es un tipo de trabajo, digamos, penal, impuesto en condiciones muy extremas, que de alguna forma dicta un tribunal de justicia cuando considera que alguien es un contrarrevolucionario y absolutamente peligroso para la supervivencia del Estado socialista, que es como se define el Estado. Como los gulag rusos, sí, del soviéticos. estilo gulag. Es decir, ahí en un principio lo que hace Mao
es importar directamente el modelo Gulag, que no olvidemos termina en 1960, ya se cierran formalmente los Gulag en la Unión Soviética. Pues Mao en esa década de los 50 importa directamente el Gulag a China. Y esta es la primera forma, que se llama Laokai. Luego se desarrolla otra forma, en un Laoyao, que es la segunda forma de trabajo, de campo de trabajo. Laoyao significa literalmente reeducación por el trabajo. Laokai es, digamos, reforma mediante el trabajo, y esto tiene un carácter, digamos, laboral y judicial y penal. El trabajo que se realiza en el Laoyao es un sistema mixto de trabajo esclavo y al mismo tiempo de reeducación ideológica de las personas. A estos Laoyao se ingresa simplemente sin juicio, son sentencias que normalmente suelen ir en torno a los 3 años de trabajos forzados, y se ingresa simplemente por una detención policial. Es decir, aquí no hay ningún tipo de mediación de ningún juicio, ninguna sentencia, sino simplemente un acto administrativo de detención. Y luego hay una tercera forma. Con lo que significa eso. Con lo que significa eso. Claro. Y puede ser cualquiera en cualquier momento. Claro, todo tipo digamos, de sujeto considerado contrarrevolucionario, pero también incluso delincuentes comunes pueden ser detenidos por la policía. De hecho, son detenidos por la policía y pueden ser mandados a un Laoyao, pues 3 años, 4, o los que se consideren necesarios para su reeducación, porque este tiene un matiz ideológico o, digamos, educativo que, por ejemplo, el Gulag no tenía. El Gulag y el Laokai original chino no tienen este carácter, digamos, ideológico de reeducación, de transformación de la cabeza de los internos, ¿no? Aquí sí. Entonces, en este campo Laoyao es muy similar a cómo operaban, por ejemplo, los campos de concentración alemanes durante durante los 12 años de gobierno nacionalsocialista, ¿no? Entonces, era simplemente, te detenía la Gestapo, no había juicio que mediase y tú eras ingresado para ser reeducado a través del trabajo y de las prácticas de trabajo forzoso en cualquier campo de concentración. Un Laoyao es en este sentido muy similar a un campo de concentración. En el Laoyao, a los internos que realizan estos trabajos en condiciones extremas, ya digo, a lo mejor son 15 horas de trabajo diarios los que realizan, ¿no? Pues en cierto modo las empresas para las cuales este trabajador esclavo trabaja, pues pagan hasta cierto punto un cierto salario, pero este salario nunca lo recibe directamente no va a ellos, claro. Claro, sino que va a aquellos que custodian al trabajador, pues en concepto de manutención del trabajador, de vigilancia del propio trabajador, de alojamiento, etc. Y solo una muy pequeña parte de este trabajo, de este salario, que es mucho más bajo que el de la media de un trabajador chino normal, llega finalmente al trabajador de un Laoyao. Hay que decir que en China estos dos tipos de trabajo que conviven bastante tiempo, el Laokai y el Laoyao. En el Laokai no hay pago, no se paga asalariadamente, sino que se utiliza simplemente el trabajo esclavo directamente por las empresas chinas, ¿no? En el Laoyao sí que hay hasta cierto punto un pago por parte de las empresas chinas. Pero estas empresas chinas son empresas testaferro. Es decir, los chinos han creado un sistema dual de, digamos, de nombres, donde aparece por un lado lo que sería la empresa que aparece internacionalmente como productora de determinados productos y un nombre interno que pertenece al Ministerio de Educación. Al Partido Único, claro. Al Partido Único, al Ministerio de Justicia o bien al Ministerio de Interior. Entonces aquí hay una doblez que permite jugar hasta cierto punto en el ámbito del comercio internacional. Las empresas occidentales van a China buscando productos súper baratos producidos en estos campos de trabajo esclavo y nunca negocian directamente con lo que sería una prisión o un Laoyao o un Laokai, pero utilizan este tipo de trabajo y los productos de estos trabajadores a través de una empresa testaferro que es la que de alguna forma negocia con ellos. Con lo cual hay una apertura económica, podríamos decir, un juego, digamos, de libre mercado aparente en China, pero por otra parte hay una
un férreo control de la economía del país, una centralización en lo que es el partido único y un todavía más férreo control político de la situación. Porque esto claramente es algo que permanece lo más oculto posible, ¿no? a lo que son los países de fuera de China. Esto es así. Entonces, y hay una tercera, hay una tercera forma de trabajo, que es la que realmente ha quedado hoy día. Date cuenta que el Laokai, si mal no recuerdo, me parece que termina, o sea, se decreta el final del sistema Laokai. Se decreta en 1997. En el sistema del Lao Yao, de la reeducación mediante el trabajo, se decreta en el año 2013, es cuando sale el decreto que de alguna forma pone fin a esta forma de trabajo esclavo. Raúl, eso es antes de ayer. Claro, antes de ayer, sí, antes de ayer. Pero es que hoy mismo seguimos con la sospecha, vamos, más que sospecha, ¿no? La constatación fehaciente de que este trabajo esclavo ha adquirido una nueva máscara que se llama el Zhou-Yue. El Zhou-Yue aparece, ya existía antes, aparece precisamente como colofón del Laokai y del Laoyao. En principio es una especie el Zhou-Yue significa en chino trabajo forzoso. No tiene esta connotación de yao, de reeducación que tiene el Laoyao. No, es simplemente un sistema de trabajo forzoso que es idéntico, es decir, que se produce en los mismos campos que antes, en los que antes estaban los internos del Laoyao o del Laokai. Se produce de la misma manera mediante trabajo esclavo, pero es un trabajo ya asalariado. Aquí sí que hay un pago por parte de las empresas que utilizan este tipo de trabajo, las empresas chinas que utilizan este tipo de trabajo. Estas empresas testaferro pagan un salario mucho más bajo que el de la media, por supuesto. Hasta un 70%, ¿no? Menor. Hasta un 70% es de la reducción salarial y además las condiciones claramente jamás las elige el trabajador. Quiero decir, el trabajador es asignado a un puesto de trabajo en un determinado sitio, en un determinado confinamiento, y las horas de trabajo también son tremendamente, digamos, insoportables, casi inhumanas, podríamos decir. Fíjate, Raúl, que ya estamos hablando como de una fórmula mágica de este comunismo chino, que es trabajo esclavo asalariado. Trabajo sí es una forma de trabajo esclavo asalariado que permite dar la apariencia precisamente de juego de libre mercado dentro, digamos, de puertas para afuera, pero que en el interior lo que tenemos es un férreo control y un sometimiento de gran parte de la población china a este tipo de trabajos. En la última publicación de la Laokai Research Foundation, que la tengo aquí, no sé si conviene que se ve. Sí. Se ve. Está la maquinaria de represión en China. Aquí se nos dan una serie de datos que habla de unos 909 establecimientos de Laokai en sentido genérico que existiesen en China y la población reclusa sometida a trabajo esclavo dice que ronda en torno a los 3-5 millones de personas. O sea, 3-5 millones de personas sometidas a este tipo de trabajo. Claramente las empresas extranjeras lo que hacen es comerciar con las otras empresas testaferros, ¿no? Entonces la apertura china, la llamada perestroika china, lo que podríamos decir que es la perestroika china, es en realidad una apertura comercial. Es una apertura comercial que permite integrar e ingresar todos los productos del trabajo esclavo en los mercados o en los inframercados de los países más desarrollados como es el nuestro, ¿no? Es decir, todos estos dispositivos, todos estos productos que podemos encontrar en lo que nosotros llamamos los comercios, los chinos, ¿no? Adornos de Navidad, pero no solo adornos de Navidad, sino componentes informáticos, etcétera. Todo esto se elabora, bueno, parte de esto se elabora en los campos de trabajo chinos y logran de alguna forma pues, internarse en el mercado internacional a través de las industrias testaferros con las cuales las industrias occidentales, bueno, y no solo occidentales, sino las industrias extranjeras, negocian con ellas. Qué incómodas son las víctimas del régimen comunista en general, de los regímenes comunistas en general y del chino en particular, actualmente. Sí, bueno, el número de víctimas, eso ya, digamos, no lo sabemos a ciencia cierta cuánta gente de alguna forma muere en estos establecimientos. Sin duda las condiciones laborales son muy extremas y ya digo que
que convendría hacer algún tipo de estudio, algún tipo de seguimiento, pero nunca se ha podido, las autoridades o el Partido Comunista Chino jamás ha admitido que algún tipo de comisión internacional preocupada por los derechos humanos accediese a este tipo de instalaciones, que por otra parte aparecen también perfectamente recogidas en otra publicación de la Laogai Research Foundation que tengo aquí, que se llama el Laogai Handbook, el manual. Aquí tenemos con nombres y apellidos digamos, los más de 1000 campos de trabajo esclavos existentes en China, con el nombre de las empresas testaferros y el nombre interno que utilizan las autoridades del Partido Único para designar este tipo digamos, de establecimientos correccionales para trabajadores esclavos. Y no solamente aparecen los nombres, sino que aparece la ubicación. Es posible encontrarlos mediante el Google Earth y ver que realmente eso está allí donde se nos dice, y además se nos facilita en muchos casos, se nos facilita el número de teléfono, se nos facilita el código postal y se nos facilita hasta el número de fax. Quiero decir, esto está no suficientemente investigado, pero bastante investigado por algunos tipos de organizaciones humanitarias, sobre todo por esta que ya indico, que es la Laogai Research Foundation, cuya sede está en Washington, y está investigado. Las autoridades chinas, como bien sabrás o como bien cabe sospechar, siempre ponen frenos a este tipo de informaciones y mucho más a este tipo de investigaciones. Nunca ha permitido que esto se... Sí, New York Times también publicó algún informe, ¿no?, en este sentido. Sí. Raúl, no sé cómo es la vida de una de esas víctimas, de uno de esos presos en el campo, porque ellos viven allí, claro. Claro, ellos viven totalmente allí, están totalmente, digamos, confinados, y lo más que pueden disponer, en el caso de estar sujetos, por ejemplo, al sistema del Zhou-Yue, del solo empleo o del empleo forzoso, tienes 15 días de vacaciones al año, y en estos 15 días tú puedes ir a visitar, pues a lo mejor a tu familia que vive si estás en un Zhou-Yue del norte, pues puedes ir a visitar a tu familia que a lo mejor vive en el sur de China, ¿no? Entonces, en estos 15 días sí que puede el trabajador puede viajar a lo largo de China siempre con permisos policiales, porque allí los recorridos están, digamos, muy, muy, muy seguidos, o sea, muy controlados, no solamente para los propios chinos, sino para, actualmente no sé, pero cuando yo estuve en China, desde luego, para cualquier extranjero que se moviese por China, los recorridos estaban totalmente, tenías que ir, de hecho, a una comisaría para decir, voy a hacer este recorrido de aquí a aquí, porque si no podía ser detenido, o sea, era ilegal los movimientos. Entonces, estos trabajadores, como ya digo, están confinados a ese lugar, trabajando en condiciones pues muy extremas, muy de trabajo esclavo realmente, y produciendo, alimentando toda una industria de productos tecnológicos, de diodos, para componentes informáticos o electrónicos, máquinas, bombas de aceite. Cualquier tipo de producción se puede producir en este tipo de establecimientos. Es decir, que es una cosa que está muy generalizada. Y a mí me hacía mucha gracia como cuando empezamos a descubrir las atrocidades del Gulag, ¿no? Con estas publicaciones, por ejemplo, que hubo recientemente de Anne Applebaum, cuando publica su famoso libro en el 2003, ¿sí?, sobre el Gulag, ¿no? Ella investiga un poco, pues, sabe ruso, y investiga un poco los archivos del KGB y hace todo el seguimiento. Claro, en Occidente, que somos todos como muy, muy puritanos en este sentido, pusimos el grito en el cielo: ¡qué barbaridad!, ¿no? El Gulag, ¡oh, esto es intolerable!, ¿no? Pero es que no nos damos cuenta de que el Gulag ha seguido funcionando y está funcionando hoy día en regímenes como son el régimen chino, ¿no? O sea, que Pablo Iglesias, si quisiera enterarse, se va a enterar. Hombre, digamos, cualquiera que se ponga a estudiar este tema se puede enterar. Lo que pasa es que sí que es cierto que aquí hay una tremenda hipocresía por parte de Occidente a la hora de abordar este tema. Por ejemplo, de las pocas administraciones que llaman la atención sobre los derechos humanos, sobre la falta de derechos, de reconocimiento de derechos humanos en China, es la administración norteamericana, ¿no? Pero al mismo tiempo, China ha sido un socio preferente para la economía norteamericana. Es decir, nosotros o las empresas occidentales, en la medida en que les resulta rentable utilizar los productos
sin competencia, porque claro, claramente estos productos del trabajo esclavo salen a unos A coste precios cero, baratísimos, a claro, coste cero. prácticamente. Entonces, estos productos son tremendamente apetitosos y tremendamente, digamos, deseados por las empresas occidentales que comercian con China. Y los utilizan y son los que de alguna forma permiten que China exporte sus productos del trabajo esclavo. Hay que recordar también que China, desde 1991, prohíbe formalmente la exportación de los productos del trabajo esclavo. Esto todo está recogido en informes y en decretos que existen en China y de los cuales podemos disponer hoy día, ¿no? Eso es muy curioso, porque desde el 91 lo prohíbe, pero lo está haciendo, claro. Lo está haciendo. ¿Y cómo lo está haciendo? Pues básicamente a través del sistema de empresas testaferro, es decir, del doble nombre que se pone a los campos de trabajo. Es decir, nunca una empresa occidental va a comerciar o va a conseguir productos o objetos producidos en un laoyao, pero si ese laoyao se llama empresa de componentes electrónicos de Tianjin, por ejemplo, pues entonces sí, tú comercias con ellos y no quieres ver más allá, porque lo único que te interesa es comprar muchos diodos que te permitan pues hacer tus construcciones electrónicas o tus aparatos y luego venderlos a un precio rentable. Entonces aquí hay una enorme hipocresía a la hora de abordar el tema de China. ¿Hay alguna diferencia entre la China de Deng Xiaoping y de Xi Jinping? Pues en esencia, no. Quizás la de Xi Jinping es una China mucho más desarrollada, pero yo creo que el espíritu de Deng Xiaoping, las reformas de Deng Xiaoping están vigentes y son las que han producido la China moderna, la China posmaoísta. Sí que hay una diferencia en las políticas o en las concepciones entre Mao Zedong y Deng Xiaoping. Deng Xiaoping siempre estuvo por una especie, lo que él llamaba un socialismo con características chinas, ¿no? Que es esto que estamos intentando caracterizar aquí, ¿no? Es decir, una apertura comercial, comercio internacional. Él decía que era necesario que los chinos copiasen los patrones de comportamiento y de negocio occidentales, era necesario atraer a las industrias, era necesario exportar, aprender de ellos, aprender economía, de gestión empresarial, y eso es lo que ha ocurrido en China y lo que está ocurriendo bajo la presidencia de Xi Jinping o de Jiang Zemin o de Hu Jintao, ¿no? Que son los tres que han seguido un poco después de la muerte de Deng Xiaoping. Pero Deng Xiaoping es el gran inspirador de todas estas reformas que, curiosamente, comienzan en China 10 años antes que en la Unión Soviética. O sea, en la Unión Soviética, cuando hablamos de la caída de muros, es ya el año 1989, ¿no? Y es cuando ya estalla y cae todo el sistema soviético como una especie de castillo de naipes, ¿no? Habían aguantado el sistema socialista hasta sus últimas consecuencias. China se abre mucho antes, 10 años antes, en 1979 hay lo que se llama la Ley de Empresas Mixtas Sino Extranjeras. Y esta ley permite precisamente abrirse al comercio internacional, de alguna forma incentiva la llegada de capital extranjero a China, porque les resulta rentable, el asentamiento de muchas industrias, el comercio de muchas industrias occidentales se instalan en China y ahí es donde comienza todo este desarrollo de China, que de alguna forma los sucesores de Deng Xiaoping, los sucesivos presidentes no han hecho sino ampliar, y Xi Jinping también, o sea, está en la misma línea. A pesar de la hipocresía, Trump sí sabe que el castigo más grande para China es el económico. Por ahí se le puede coger. Por supuesto. Porque esto ya no es un tema de poder, sino es un tema económico. Claro, es un tema económico, sí. Y Trump, pese a la caricaturización, ¿no?, que se ha hecho de su figura, ¿no?, como un personaje desatado, ¿no?, medio oligofrénico, ¿no? Incluso algo ha ayudado él también, ¿no? Sí, su misma puesta en escena personal también es esa, siempre así, ¿no? Como muy agrio, muy enfadado, ¿no? Es muy airado. Pese a todo eso, Trump está de alguna forma poniendo el dedo en la llaga en el tema chino, porque realmente ahí hay todo un problema económico que sería necesario solventar, porque China, mediante este sistema que le permite hacer una competencia absolutamente desleal a las otras empresas, al comercio internacional, porque está utilizando formas de trabajo que no existen, y no economía o de las crisis económicas que en Occidente o en el mundo entero se puedan producir, ¿no? Y esta es la gran ficción.
bueno, que habrá que solventar algún día y que habrá que ir abordando. Y sobre todo el tema de los derechos humanos. O sea, hacer cumplir los derechos humanos hoy en China es simplemente cargarse la economía china. Ya casi para acabar, sabes que Federico Jiménez Los Santos hubo un antes y un después de su viaje a China en el año 76 y creo que también para ti hubo un antes y un después de tu viaje a Tianjin. Así es. Sí, bueno, lo de Federico no me extraña. Federico se dio cuenta mucho antes, de lo que era el maoísmo, ¿no? Porque fue mucho más pronto a China y realmente es que cualquiera que se preocupe por ver un poco cuál es la situación de allí, pues enseguida se lleva un desencanto tremendo, ¿no? Federico Jiménez Los Santos también venía del maoísmo. Yo también milité claro. en mi adolescencia, ¿no? Y en mi juventud en el maoísmo. Pero yo cuando fui a China, ya hace 27 años, estuve precisamente en Tianjin, no me percaté realmente, porque no es posible ver Laogai allí cuando tú estás allí, ¿no? No me percaté de la monstruosidad que había allí, ¿no? Fue ya cuando volví a Madrid y cuando empecé a leer sobre todo los testimonios de los represaliados y cuando contacté con esta asociación, ¿no? Con esta fundación, la Laogai Research, y a partir de los testimonios y de las investigaciones empecé a investigar sobre realmente qué era lo que había en China. Y claro, eso fue definitivo, ¿no? O sea, se acaban todas las veleidades. No, te decía Raúl que fíjate si todo es malo, pero cuando Federico fue en el 76 sí le dejaron visitar un campo de reeducación. En cambio a ti no. O sea, para que nos demos cuenta de que el comunismo sigue existiendo. Ahora te preguntaré si va a morir, tú crees que sí o que no, pero que sigue siendo sumamente fuerte y firme. Sí. Bueno, yo creo que le permitirían visitar algún tipo de campo digamos, de trabajo muy edulcorado, muy orientado muy orientado a esa expedición, a la ¿no? propaganda, Que fue a la propaganda, ¿no? Y entonces, pues sí, igual que Gorky, también visitó las islas Solovnik, ¿no? Visitó el primer gulag. Sí, hay gulag, fotos de ello, es verdad. Sí. Claro. Y bueno, y dijo, sí, bueno, aquí es un campo de reeducación. Pues de alguna forma era la misma propaganda, ¿no? Pero cuando yo estaba allí, en primer lugar, era totalmente inédito, realmente. O sea, no es que yo fuese con la intención de visitar un campo de este estilo, es que no pensé realmente que eso podría estar ocurriendo en China, ¿no? Y lo que sí pasa es que cuando empiezas a leer e investigar sobre este tipo de cosas, casi siempre lo que te revela la verdad son las lecturas, las investigaciones, la labor de archivo. Cuando tú empiezas a investigar en este tipo de cosas, pues te parece escalofriante y además y acaba con todo tipo de veleidades que pudieses tener con respecto a las filiaciones, digamos, comunistas o de cambio revolucionario de ningún género, ¿no? Porque ves realmente estos cambios revolucionarios, al final para lo que han servido es para generar enormes montañas de cadáveres y de muerte, ¿no? Solamente hay que recordar, tengo aquí el libro este de Dick Keter, sobre la hambruna, en la China, ¿no? Que se produce con el Gran Salto Adelante. El Gran Salto Adelante en China se da bajo los auspicios del revolucionario Mao y es un intento de colectivización e industrialización, digamos, de turboindustrialización, ¿no? De industrializarse a costa de lo que sea. Entonces, este programa, este salto adelante que dura de 1958, creo que es, a 1962, 4 años, una cosa así, produce 40, según las investigaciones de Dick Keter, que este sí que sabe este sí que sabe chino, ha estado investigando en las bibliotecas de los diferentes condados y de las diferentes provincias chinas, y produce unos 47 millones de muertos tirando a la baja en China. A la baja, entonces, sí, yo había calculado unos 55 millones, ¿no? Sí. Como se había calculado por los otros autores. Claro, es que otros autores se manejan otras cifras. Aquí siempre con las cifras yo prefiero ser muchísimo más moderado. O sea, igual que con las cifras del Holocausto, más vale ajustar a la baja que no exagerarlas, ¿no? Pero bueno, 47 millones de muertos chinos por un proyecto visionario, revolucionario de un señor que se llamaba Mao Zedong
digamos, o de todo el Partido Comunista que pone en marcha ese tipo de historias, ese voluntarismo revolucionario asociado a una incapacidad técnica bestial es lo que produce toda esta hambruna. Cuando Liu Shaoqi, el segundo presidente de la República Popular China, visita su aldea de origen, vamos, se le ponen los pelos de punta porque ve que todas las estadísticas que han estado manejando han sido falseadas, que se ha estado exportando grano cuando la gente se estaba comiendo raíces y hojas de los campos, cuando no, incluso practicando en algunas ocasiones canibalismo, claro. Canibalismo, ¿no? Cuando tú ves que las ratios de producción de acero, ¿no? Que era la turboindustrialización, se produce a costa de fundir en hornos domésticos de muy baja calidad los herrajes de tus casas, y no solo los herrajes, sino también el metal de los aperos de labranza que te permiten plantar las lechugas. Cuando tú ves que todo esto se produce y que ha generado esa inmensa mortandad, pues se te ponen los pelos de punta, es que no puedes seguirse manteniendo ese tipo de posiciones teóricas, bueno, que no son posiciones teóricas, que son posiciones directamente ideológicas, ¿no? Es decir, de proyección. Ideológicas y criminales, digamos. Y criminales. A la postre es eso. Una ideología representada por nuestro vicepresidente del gobierno, porque el comunismo no va a morir. El comunismo va a morir. Bueno, yo creo que el comunismo sí nació muerto, ¿no? El comunismo nació muerto. El comunismo como ese ideal... Nació de muerte, sí. Nació muerto en el sentido ¿no? Digamos que lo que existe realmente, lo que hoy día se llama comunismo, es un socialismo tópico, es decir, es un socialismo absolutamente real, es una intervención del Estado en todos los niveles de la vida pública y todos los niveles de la economía, tan absolutamente asfixiante que realmente impide en muchos casos la vida, ¿no? y sin duda la libertad. Entonces, yo no creo que el comunismo entendido así como intervención del Estado en la vida pública vaya a morir. O sea, creo que no, creo que tiene un futuro halagüeño y de alguna forma lo que hay que hacer es luchar contra esta tendencia que es tremendamente nefasta y que de alguna forma recorta nuestras libertades trabajosamente conseguidas a lo largo de muchas luchas dentro de nuestras propias sociedades, ¿no? Pero el reconocimiento de los derechos que tiene un trabajador hoy en nuestras sociedades es que estamos casi en el paraíso si lo comparas con lo que es la realidad laboral en estos países de socialismo real o del Partido Comunista, ¿no? Pues Raúl Fernández Vítores, autor, entre otros libros, de Viaje a Tianjin, profesor de filosofía. Esperamos tu próximo libro. ¿En qué estás ahora? Bueno, yo sigo siempre escribiendo, pero bueno, no sé muy bien lo que terminaré sacando. Sí, sigo reflexionando sobre los temas estos de la tanatopolítica, los dispositivos, ¿no? En esta crisis del coronavirus también me ha llamado mucho la atención el aumento de o el surgimiento de algunas tendencias tanatopolíticas y tal, y entonces siempre sigo reflexionando sobre este tipo de historias. Pues muchas gracias, Raúl. Muchas gracias a ti, Nuria.